Hola mis apreciados hermanos, aquí en Colombia tenemos ya una semana de cuarentena y pues he querido hacer este video para compartirlo con ustedes. Es una respuesta a un opositor que ataca a los testigos de Jehová con un video diciendo de que no están obedeciendo la cuarentena, de que no están respetando las disposiciones de las autoridades. Entonces eso es lo que quiero que analicemos y veamos en este video, pero obviamente con pruebas a la mano. Aquí tengo una captura entonces de lo que esta persona dice en su video. Esta persona cita una carta que se nos envió a todas las congregaciones en Colombia eh, con fecha del 18 de marzo, donde se habla de las reuniones. En esta fecha, la cuarentena en Colombia no había empezado aún, por eso se permitían reuniones de menos de 10 personas. Entonces hay que aclarar eso, o sea, se permitían grupos de menos de 10 personas y se alcanzó a realizar una reunión de esa manera. Pero resulta que ya el viernes, ¿cierto? El día viernes 20 de marzo empezó la cuarentena en la capital de Colombia. Y el día sábado 21 inició la cuarentena en algunos otros departamentos como en el que yo vivo. Y ya el día martes, ¿cierto? Ya 24 de marzo fue que inició la cuarentena a nivel nacional. Cuando inició la cuarentena, ese mismo fin de semana, empezamos a hacer las reuniones en Colombia por medio de el stream, cada uno en su casa, se le daba la clave, o por medio del Zoom, cada persona y cada familia en su casa. Entonces, por favor, o sea, estas personas deben mirar las fechas primero, o sea, la fecha de la carta fue mucho antes de la cuarentena nacional, o sea, por favor, miren las fechas, no se pongan a sembrar cizañas sin saber las cosas. Pero bueno, como dije, cuando inició la cuarentena, iniciaron las reuniones vía Zoom. Entonces, que alguien le diga a esta persona que el Zoom no contagia el coronavirus, por favor. Que alguien le diga que el COVID-19 se transmite de manera biológica, no electrónica. O sea, las reuniones por Zoom, cada uno en su casa, no está yendo contra las normas de las autoridades. Pero bueno, sigamos. Aquí vemos cómo la misma página JW mucho antes había recomendado seguir estrictamente las medidas que tomen las autoridades. Entonces, viendo yo esta situación, decidí escribirle a esta persona directamente. Vamos a ver qué conversamos. Entonces le dije, oye, al parecer te encanta la mentira y lo peor es que tu objetivo es torcer la opinión pública. Entonces ahí le expliqué, ¿no? De que él asegura que estamos desobedeciendo a las autoridades cuando a nosotros se nos dio con claridad las instrucciones de seguir las normas de cada país y cada lugar, las normas gubernamentales. Entonces le expliqué cuál es el caso de nuestro país, ¿no? Y le expliqué que estamos realizando las reuniones vía Zoom. También le expliqué, porque él ataca también lo de las contribuciones, de que no se está obligando a nadie a contribuir en medio de esta situación. La carta solo dice si algún hermano pregunta. O sea, no se está diciendo todos tienen que donar. No, se tiene en cuenta las circunstancias. Hay hermanos que lo pueden hacer, otros no. Y es más, esas donaciones, ¿cierto?, se usan para ayudar a muchos hermanos. De hecho, en mi congregación se están organizando ya grupos de ayuda a los hermanos que mostraré en este mismo video más adelantico. Entonces, le dije al final, pero claro, a usted solo le interesa desplegar todo su odio y resentimiento contra los testigos de Jehová. El chisme es lo suyo. Dudo mucho que su raciocinio entienda lo que le he escrito. Afortunadamente hay personas decentes que ven la unidad y la ayuda que estamos brindando a nuestros hermanos y sus familias en estos momentos. Mientras que usted solo aprovecha una crisis y una pandemia tan horrible para desinformar y tergiversar los hechos. Gracias y espero su respuesta, ojalá con algo de IQ. ¿Dio una respuesta razonable esta persona? Veamos. Entonces, lo primero que dice es, o sea, no empieza a argumentar, sino que lo primero que dice es el mismo berrinche de siempre, ¿cierto? Te voy a acusar con los ancianos. Es el mismo berrinche de siempre, la misma cantaleta, la misma cantilena, que en vez de usar argumentos tratan es de amenazarlo a uno. De hecho, a mí me amenazaron mucho en un tiempo anterior. Pero bueno, yo le dije, bueno, está bien,
Oye, te pido disculpas porque no había leído bien la carta que usted expuso en su video. Ahí se dice que los testigos deben seguir reuniéndose. Pero me queda una inquietud. La carta tiene como fecha el 18 de marzo, unos días antes de que en Colombia el gobierno decretara la cuarentena nacional. Entonces le expliqué, ¿no? Lo de que se permitían grupos de menos de 10 personas. Y al final es donde le digo, ¿en serio cree usted que el coronavirus se contagia vía electrónica por Zoom? ¿Sabías que el COVID-19 solo se transmite vía biológica? ¿Me podrías explicar cómo se transmite el COVID por medio del Zoom? O sea, ¿me podrían explicar estas personas que atacan a los testigos de Jehová? ¿Cómo es posible que si están en sus casas reunidos viendo la reunión por Zoom puedan estar yendo en contra de las normas de las autoridades? Bueno, entonces dice, no, es que lo del Zoom es un nuevo arreglo. Vamos a ver si hay forma de probar que es un nuevo arreglo. Bueno, yo le dije, no son nuevos arreglos. Nosotros empezamos las reuniones por Zoom desde el sábado que empezó la cuarentena. Pero él insiste, la persona insiste, dice, no, la decisión de la UASTOR de reunirse en grupos pequeños en casas privadas básicamente por la cuarentena. Yo le dije, era antes de la cuarentena. Apenas inició la cuarentena empezábamos a reunirnos por Zoom. La carta lo demuestra. Pero esta persona insiste ciegamente, ¿no? O sea, parece que no razona. Entonces dice, ¿la UASTOR no entiende la magnitud de este virus? Yo le digo, el que no entiende nada es usted. ¿Tan bajo es tu IQ? Entonces paso a explicarle nuevamente. Como por enésima vez, se reunían en grupos de 10 personas antes de la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena empezamos a reunirnos por Zoom. Entonces la persona no razona y sigue. En pocas palabras toman decisiones, posaciones, gobierno. Entonces vuelvo y le explico. Empezamos a reunirnos por Zoom apenas empezó la cuarentena. ¿Es tan difícil entender esto? Bueno, pero aquí viene la mentira más grande de la pandemia, desde que la pandemia existe. Él asegura que en su país la cuarentena empezó hace un mes. Como ustedes vieron en los mensajes, él me escribió esto el viernes 27 de marzo. Eso significa que si en Perú la cuarentena empezó hace un mes, habría empezado el 27 de febrero o un poco antes. Veamos a ver si es cierto, si esta mentira que nos dice es como él dice. Bueno, mire por ejemplo la carta que se envió al Perú a todas las congregaciones y es del 14 de marzo. O sea, desde el 14 de marzo, mucho antes de iniciar la cuarentena en Perú, ya se estaba hablando de las reuniones vía stream o de manera electrónica. Y aquí vemos cuándo empezó la cuarentena en el Perú. O sea, la fecha exacta fue el 16 de marzo. Pero esta persona insiste en que fue hace un mes. O sea, él me escribe el 27 de marzo diciendo que hace un mes empezó la cuarentena del Perú y yo veo que las noticias dicen que la cuarentena del Perú empezó el día 16 de marzo, o sea, solo 11 días. O sea, no sé, a lo mejor yo esté equivocado y él esté hablando de otro tipo de año, no sé, un año por ejemplo como en Mercurio donde el año dura solo 88 días y donde un mes sí podría tener entre 8 y 10 días. Pero en el planeta Tierra un mes es de 30 días mínimo, a excepción de febrero, ¿no? Entonces, del 16 al 27 de marzo no hay un mes. O sea, qué mentira más grande decirte que la cuarentena en Perú empezó hace un mes. Decir eso el 27 de marzo. Pero bueno, yo solo estoy probando qué tan verídico es lo que estas personas destilan en sus videos. Entonces le dije, mira, mientras los testigos están realizando sus labores espirituales vía electrónica, el mundo al que tú defiendes está lleno de personas desobedeciendo las normas. Pero esta persona insiste ciegamente, ¿no? en sus afirmaciones y por más que intenté razonar con él, no se pudo. O sea, es imposible razonar con una persona que alberga odio y resentimiento hacia los testigos de Jehová. O sea, es imposible. Cuando hay un exiguo conocimiento y una paupérrima comprensión lectora, es muy difícil razonar. Y sin embargo la persona insiste, ¿no? Entonces ahí es donde yo le digo, bueno, sí, claro, las aglomeraciones y protestas que se ven en varios países son testigos de Jehová. Me impresiona tu nivel de raciocinio. Y es lo que vemos en las noticias, ¿no? Aglomeraciones, personas desobedeciendo, detenidos. Y yo no veo que esas personas sean testigos de Jehová. O sea, yo veo que han sido personas de otras religiones o personas del común. También investigué un poquito en Ecuador de cómo se estaba manejando el asunto. Aquí tengo las capturas de lo que se les envió a todos los hermanos allá vía WhatsApp, a todos los ancianos,
para que ustedes vean cómo se manejó el asunto, donde se advierte de no ir a las casas ni siquiera viviendo un hermano al lado, y que las reuniones sean solo vía electrónica. O sea, es totalmente confirmado lo que les estoy diciendo. Bueno, por último, en su video también esta persona ataca el que la carta diga que si algún hermano pregunta por las contribuciones, se le diga que hay opciones electrónicas. Ahí no se está obligando a nadie a donar, se está diciendo si algún hermano pregunta, o sea, si alguien desea hacerlo, porque de hecho hay testigos de Jehová pudientes en algunos lugares de estrato alto que tranquilamente pueden donar y ayudar a otros hermanos o ayudar a la obra. Entonces, eso no es ningún pecado, decir que hay opciones electrónicas tampoco es ningún pecado. Es más, yo ahí demuestro en las gráficas que puse ahí de que la Congregación de los Testigos de Jehová está unida en ayudar a sus hermanos. En este momento se han organizado grupos en mi congregación y muchas congregaciones de ayuda a aquellos que están pasando por una situación difícil por haber perdido su empleo o por estar en inactividad económica. Entonces ahí tomé unas capturas, unas fotos de lo que estamos haciendo. Esta es mi propia cocina. A pesar de que yo no estoy en una situación tan difícil, la congregación me envió este tipo de ayuda. Y eso que solo estoy mostrando una parte de lo que me dieron. Aquí vemos como también a una vecina mía, que es testigo, yo mismo fui comisionado para llevarle una ayuda, que no es la primera, han sido varias ayudas para esta persona, ya que tiene un familiar enfermo. Entonces, yo termino diciéndole a esta persona, no entiendo qué clase de conciencia tiene usted para aprovechar esta crisis y criticar los esfuerzos que están haciendo miles de testigos de Jehová, ayudando a sus hermanos y obedeciendo las normas gubernamentales. Creo que en usted se cumplen las palabras de Tertuliano, escritor cristiano del siglo III. Excusar el odio con la ignorancia es confesar la iniquidad. Y por cierto, Tertuliano no es un pastelero. Entonces queda confirmado de que los testigos de Jehová estamos obedeciendo la cuarentena, estamos haciendo nuestras reuniones en los hogares vía electrónica, estamos respetando las normas gubernamentales en pro de la salud pública. Lo he probado con argumentos, pero me imagino que ahora me echarán toda la caterva encima. Pero yo no tengo culpa de que hayan personas que no estén dispuestas a razonar.